Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Valentina Mezquita, estudiante de zootecnia. En este momento estoy realizando la actividad, el video de la primera actividad de nutrición de rumiantes, de la práctica. Entonces, respondiendo a las preguntas, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de microorganismos están presentes en el ambiente rumial? Entonces, en el ambiente rumial se encuentran diferentes tipos de microorganismos, se encuentran bacterias, se encuentran protozoos, se encuentran hongos. Cada uno cumple una respectiva función. Entonces las bacterias, ¿verdad?, realizan la fermentación de los hidratos de carbono. Los protozoos controlan la cantidad de bacterias que hay, ¿verdad?, en el ambiente rumial, ¿verdad? ¿Y cómo lo controlan? Pues alimentándose de estas bacterias. ¿Listo? Adicionalmente a eso, pues almacenan los hidratos de carbono. Y los hongos son los que hacen pues la digestión, ¿verdad?, con la pared celular. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que prevalecen el rumen para garantizar la sostenibilidad de los microorganismos? Entonces, hay diferentes condiciones, diferentes características, ¿verdad?, que hacen llevan unas condiciones, ¿verdad?, óptimas en el rumen. Entonces, primero, la temperatura. Esa temperatura tiene que ser ideal 2 grados más que la temperatura corporal, o sea, entre 38 grados y 42 grados centígrados. Adicionalmente a eso está el pH. El pH, lo ideal es que esté entre 5.8 y 7.0. Ya cuando el pH se encuentra menor a 5.5, hay algo anormal en el rumen, ¿verdad? Que obviamente indica que pues hay dificultades y obviamente no solamente afecta la parte del rumen, no solamente afecta la parte digestiva, sino que afecta otros factores y empiezan a fallar diferentes procesos. La otra condición, el otro factor para que pues se encuentre bien la parte pues de los microorganismos es la parte de la anaerobiosis. El ambiente rumial es anaerobio, entonces cuando se presenta obviamente es anaerobio porque hay baja concentración de oxígeno, pero cuando estas condiciones aumentan pues obviamente no es un ambiente ideal para los microorganismos y obviamente se ven afectadas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la masticación y de la salivación en el proceso de la digestión en los rumiantes? Entonces, la función de la masticación y de la salivación es simplemente triturar el alimento, ¿verdad?, hasta que queden partículas pequeñas. El proceso va es que mastica, obviamente la vaca arranca el pasto con ayuda de la lengua, lo traga, esto obviamente con la ayuda de la salivación llega al rumen, el rumen empieza a descomponer el alimento, obviamente con la ayuda de la fermentación, pasa el retículo vuelve y lo pasa, pues lo regurgita y vuelve a hacer el mismo proceso hasta que llegue el punto en que el alimento es lo suficientemente pequeño, ¿verdad?, para poder pasar por el agujero retículo omasal, para pasar al omaso. ¿Listo? Entonces, este proceso se repite las cantidades de veces que sea necesaria hasta que el alimento quede lo suficientemente pequeño. Mastica, traga, pasa el rumen, pasa el retículo, regurgita y así sucesivamente hasta que pueda el alimento pasar por el agujero. La siguiente pregunta es, ¿qué factores afectan el número y la naturaleza de las diferentes poblaciones de los microorganismos que habitan en el rumen? Entonces, los factores que afectan la cantidad, obviamente, de microorganismos que se encuentran en el rumen, ¿verdad? Principalmente el pH. El pH rumial es un factor sumamente importante, porque donde se altera el pH, obviamente los microorganismos se empiezan a ver afectados, se empiezan a disminuir. La disponibilidad de los carbohidratos también es sumamente importante y obviamente las proteínas degradables y las grasas. Ahora, ¿cuál es la función principal del proceso de la rumia? Entonces, la función principal, ¿verdad?, de la rumia es la fermentación de los alimentos con ayuda de los microorganismos presentes en el rumen, ¿verdad?, para descomponer una fibra vegetal, el alimento, que se ingiere obviamente en pequeños componentes para que sean digeribles, o sea más fácil el proceso. Un proceso obviamente que se tarda horas en el momento de hacer la rumia.